La crónica de este libro es sugestiva. Apareció por primera vez en 1946 con el título Un psicólogo en un campo de concentración. Los pocos ejemplares de la primera edición se vendieron con rapidez. Debido a ello, enseguida publicaron una segunda edición más numerosa, pero esta vez la obra pasó prácticamente desapercibida hasta el punto de que la mayoría de los ejemplares se ofrecieron en saldos y terminaron en la guillotina. Parecía incomprensible el comportamiento desigual de las dos ediciones. Por eso Frank consultó con Dutic, su editor, para animarlo y aleccionarlo sobre los caprichosos itinerarios de ciertos libros, le contó las peripecias comerciales de la interpretación de los sueños de Freud, una de las obras cumbres del psicoanálisis, que también pertenecía a su fondo editorial. En 1900 se publicó una primera edición de 1000 ejemplares, 100 se destinaron a reseñas y por tanto solo salieron a la venta 900 ejemplares. Las 900 copias tardaron en venderse 10 años y tiempo después se convirtió en un libro universal. El libro se tradujo al inglés a pesar del fracaso de la edición alemana, bajo el título Desde el campo de la muerte al existencialismo. También con escasísimo éxito entre 1955 y 1959. Únicamente se vendieron unos cientos de copias. La Bacon Press lo catalogó como libro enfermo, lo cual significa en el lenguaje editorial un libro sin posibles lectores. En 1961 el profesor Gordon Allport sugirió a Govin Starr, director del Bacon Press, una nueva edición del libro. La Bacon Press consintió en publicarlo por deferencia de Allport, uno de sus autores estrellas por aquellos tiempos. Pusieron como condición que Frank añadiera el texto original una breve exposición de los conceptos básicos de logoterapia. Con este nuevo formato, el libro salió al mercado con el título El hombre en busca de sentido. El comportamiento del libro cambió de signo y la obra encontró lectores de forma paulatinamente arrolladora. El éxito de esta edición fue deslumbrante. Hizo olvidar el título original en alemán, se convirtió en modelo para las nuevas ediciones y en el texto para las siguientes traducciones a otros idiomas. Aunque el estallido definitivo tardó un par de años más. Lo recuerda el propio Viktor Frankl. En 1963, el Washington Square Press se encargó de la edición de bolsillo con el nuevo título y a pesar de seguir ignorado por los grandes periódicos y revistas, los lectores comenzaron a recomendar el libro uno a otro. A partir de ahí, se convirtió en un éxito mundial, ya que la obra se ha traducido a cerca de 30 idiomas. Ese giro comercial también se manifiesta en la paradójica relatividad del éxito. De libro enfermo a ser declarado por la Library Congress en Washington como uno de los 10 libros de mayor influencia en Estados Unidos en el siglo XX. De ser silenciado en las asociaciones y revistas científicas hasta ser considerado por Carl Jansper como uno de los pocos grandes libros de la humanidad. Una opinión similar ya había sido aventurada por el profesor Gordon Allport en el prólogo de aquella primera exitosa edición norteamericana. Recomiendo calurosamente esta pequeña obrita por ser una joya de la narrativa dramática, centrada en torno al más profundo de los problemas humanos. Su mérito es tanto literario como filosófico y ofrece una preciosa introducción al movimiento psicológico más importante de nuestro tiempo. Tal vez este último comentario suponga más un halago merecido que un frío juicio científico. No obstante, es justo reconocer que El hombre en busca de sentido merece inscribirse entre las obras cumbres del patrimonio intelectual de la humanidad.
por la profundidad de sus intuiciones psicológicas, pero también por la belleza de su prosa y también por ese amable humanismo que retrata con claridad la capacidad de grandeza y de miseria que anida en el interior del hombre, convirtiéndose en un canto esplendoroso a la libertad. Por la mesura de sus juicios y la sutileza de su pluma, Frank consigue infundir ganas de vivir al contar la bestialidad humana de la vida en el lager. Describe los acontecimientos con la imparcialidad de un testigo, jamás se arroja a la posición de juez. Vale la pena leerlo todavía porque no destila ni una gota de resentimiento o del espíritu de venganza, y ni siquiera del sadomasoquismo habitual en este tipo de literatura. En definitiva, El hombre en busca de sentido es un libro sabio, admirable y sorprendente. El libro sorprende porque es mucho más que un texto autobiográfico o testimonial. En efecto, aunque narra sucesos vividos por Frank en los campos de concentración nazis, El hombre en busca de sentido no es propiamente un libro autobiográfico o un libro testimonial, ni por el propósito ni por la intención. Todavía más, Frank decidió publicar el libro anónimamente, firmándolo sencillamente con su número de lácar. Fueron sus amigos cercanos y el editor quienes le convencieron de lo contrario, argumentando que una publicación de esas características sin una firma que le respalde perdería credibilidad y carecería de un oportuno sello de autenticidad. Conservamos una prueba evidente de esa determinación de Frank. En la portada de la primera edición alemana no aparece el nombre del autor, sin embargo, sí figura en la portadilla, es decir, ya se encontraba estampada la portada cuando Frank aún mantenía su decisión de publicarlo anónimamente. En definitiva, y básicamente, es un texto de psicología, así lo declara Frank, con rotundidad desde el inicio. Me serviré de sus propias palabras. El libro procura responder a la pregunta, ¿cómo se veía afectada la psicología del prisionero por el día a día de un campo de concentración? Es contundente, no da lugar a dudas. Fíjense, el primer apartado del libro, tras una breve introducción, se titula El informe del prisionero número 119.104, un ensayo psicológico, y el ensayo psicológico comienza así. Debo resaltar que este texto, el informe del prisionero número 119.104, no pretende contar mis vivencias en el campo de concentración. Mi intención es describir con mi experiencia y desde mi perspectiva de psiquiatra cómo vivía el prisionero normal en el campo y cómo esa vida influía en su psicología. Se trata de un libro de psicología redactado sin la lectura de una obra científica, lo cual facilita su lectura, le hace comprensible y amena y sugerente. Es muy común que los temas de psicología resulten sugestivos para el público en general, porque desvelan los orígenes de su comportamiento y los dinamismos del psiquismo. Permiten bucear por las complejas profundidades del mundo interior. Pues bien, El hombre en busca de sentido asoma a esa sabiduría psicológica casi inadvertidamente, mientras la crudeza de la historia mantiene la atención del lector. Frank describe con precisión los cambios psicológicos operados en el recluso del campo. Además, redobla su atractivo porque si no son ciertas, porque no, sin cierta paradoja, la psicología del hombre en busca de sentido se asienta sobre la teoría de la personalidad del hombre normal. Por eso me entretuve en detallar las circunstancias de la redacción del psicoanálisis y el existencialismo. Recordemos que Frank ya había formulado su pensamiento psicológico y psiquiátrico con anterioridad
a su ingreso en el lager. Todo parecía desbaratarse con la ruptura del manuscrito. Sin embargo, Frank reaccionó afrontando la vida en el campo como una oportunidad para vivir, sufrir y morir según aquel libro. Es decir, los análisis psicológicos que Frank efectúa en el campo se rigen por las leyes y las aportaciones de la doctrina contenida en psicoanálisis y existencialismo. Por ello, uno de los mayores méritos del hombre en busca de sentido radica en ratificar y validar la teoría frankliana sobre el hombre, pero sin radicalizar el juicio. Por supuesto, resulta obvio que en aquel laboratorio de seres humanos que era el campo, Frank pudo experimentar situaciones impensadas e insospechadas para ahondar en el conocimiento del hombre. Él alude especialmente al sufrimiento, presente en el lager en todas sus modalidades e intensidades. Estudió con detalle sus efectos en el psiquismo y observó cómo algunos reclusos se abatían o degradaban ante el sufrimiento, mientras otros parecían madurar interiormente. De esa observación dedujo que no es el sufrimiento en sí mismo el que madura o enturbia al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Hasta tal punto resulta esencial la postura del hombre que Frank le arrancó a Lager una gran lección existencial. El sufrimiento, en cierto modo, deja de ser sufrimiento cuando encuentra un sentido.